Para hablar de este tema ya nos acompaña Pedro Solines, superintendente de bancos. Gracias, Pedro, por compartir con nosotros el análisis de este tema del Banco Territorial. Usted mencionó públicamente que desde el año 2009 el Banco Territorial pues no tenía problemas de solvencia. Y entonces, ¿cuáles fueron las expectativas de la Superintendencia de Bancos hasta ayer a las 10 de la mañana, que se permitió de alguna manera que la gente entre a depositar su dinero? ¿Qué se esperó que hagan desde el 2009 acá? Buenos días. Toda organización social tiene un interés, un objetivo para cumplir en la sociedad. Y todas tienen un grado de sensibilidad dentro del quehacer social, más aún cuando se trata de una institución financiera, de un banco donde las personas depositan su fe pública en ese banco. Entonces, haciendo un parangón con un enfermo, presentó síntomas de enfermedad a mediados de 2009 y las autoridades, conforme establece la Constitución y la ley, tenían que darle un tratamiento a ese enfermo. Y lo sometieron a un plan de regularización, así lo establece la ley, que dice que es hasta por 3 años. Este plan de regularización se aprueba en abril de 2010, yo ni siquiera estaba en la Superintendencia de Bancos ni en la Junta Bancaria, con miras a coadyuvar a que esos síntomas de enfermedad, esos problemas que tenía de solvencia por deterioro de activos entendamos la cartera, se solventen, se superen. Entonces, ¿cómo lo hacen? Con un plan de regularización donde tienen varios requisitos que cumplir, entre esos el principal, provisiones, tener que poner dinero para cubrir esa cartera deteriorada, ¿no? Y se somete a una comisión especial de vigilancia que va haciendo monitoreo y seguimiento diario para que supere y mejore esas condiciones. Lo que sucede es que a lo largo de estos 3 años, el plazo vencía el 16 de abril del 2013, y especialmente en los últimos trimestres, último trimestre del 2012 y primer trimestre del 2013, esos indicadores, en vez de mejorar, se deterioraron. Y en aras de precautelar los intereses del público, así lo dice la Constitución y la ley, que es nuestro principal objetivo. Salvar el banco también es nuestro objetivo, pero si tenemos que escoger entre el banco y los usuarios, nosotros como autoridades responsables, como ciudadanos responsables, tenemos que escoger a los usuarios, a los clientes. Resolvimos suspender las operaciones y ponerlo en un plan de resolución bancaria que es previo a la liquidación forzosa. Es una etapa preventiva. Pensando en eso, en los usuarios, ¿la fecha estuvo correcta para decirle al banco hasta aquí nomás o pudo haber sido antes? Puede haber sido antes o pudo haber sido después. Nosotros creemos que fue el momento oportuno para precautelar los intereses del público y especialmente para que el banco no caiga en cesación de pagos. Y justamente de eso tengo notado aquí cierta información de balances que aparecen en la página web de la Superintendencia de Bancos y dice, por ejemplo, que el Banco Territorial tenía una cartera vencida del 22.2%, que es bastante. Incluso COFIEC la tiene peor, porque la tiene como 30.7%. Y el promedio de la banca, de la misma información oficial a la fecha, es 3.1%. O sea, en comparación, Banco Territorial 22%, COFIEC 30%. ¿Cómo se puede asegurar que no suceda algo por ejemplo, en COFIEC? Teniendo este índice publicado en la misma web, ¿no? Así es. El promedio normal, diríamos, aceptable dentro del sistema financiero nacional y con estándares internacionales está en el 3%, que es lo que tiene el sistema financiero a nivel general, llamemos. Cuando hay bancos con problemas, y por eso es el tema del plan de regularización en Banco Territorial, la morosidad en la cartera sube, se deteriora la cartera y por eso se les obliga a los accionistas a poner dinero. Los accionistas del Banco Territorial pusieron durante 3 años, hicieron un aporte fuerte ahora en febrero, pero no obstante eso la Junta piensa que seguía teniendo problemas de solvencia y liquidez y por eso lo sometió. Lo mismo en el caso del COFIEC. Nosotros, en el caso del COFIEC, desde octubre del año pasado, le hemos exigido que presenten un plan de regularización. Tenían plazo hasta el lunes 18, hasta ayer tenían plazo para presentar el plan de regularización y entre esos tendrá que haber, si es que hay deterioro de cartera y si es que hay alta morosidad, provisiones por parte de los accionistas. Pero, por ejemplo, y para evitar, porque ayer lo que intentamos nosotros como medio de prensa fue decirle a la gente, y lo seguimos diciendo, no se preocupe, porque el superintendente de bancos ya anunció un plan, sea el A, sea el B o sea el C, y detrás del superintendente está un gobierno comprometido con los usuarios. Realmente creo que en eso, y se lo
Lo dije ayer al aire, se lo digo hoy a usted aquí, así creo y así me parece que las cosas van a salir. Lo que también creo es que se pueden seguir evitando cosas, Pedro. Y pregunto, en este caso, simplemente para traer el ejemplo, porque tiene mucho más elevado el índice de cartera vencida COFIEC, 30%, territorial 22%. Si territorial cerró, significa que COFIEC tiene que poner más plata a lo que territorial puso para salir adelante y no quebrar. ¿Y de dónde va a salir la plata? Porque COFIEC no es del Estado. Gracias por la pregunta. Quisiera rescatar la primera parte porque es importante por la ciudadanía. Sí. Efectivamente, ante anteriores crisis bancarias, a un problema de mercado había soluciones de Estado. Si un banco tenía problemas de liquidez, el Banco Central, prestamista de última instancia, que era la plata de todos los ecuatorianos, salía a darles dinero. La cobertura de depósitos la daba el Estado. Entonces, a partir del 2008, con la creación de la Red de Seguridad Financiera, para precautelar los intereses del público, de la ciudadanía, hay soluciones de mercado a problemas de mercado. Entonces, para que entienda la ciudadanía, ahora hay una especie de alcancía que hacen todos los bancos con los encajes, con los aportes para el fondo de liquidez, donde le dan a los bancos en problemas de liquidez, le dan aportes ordinarios o préstamos extraordinarios. Y la garantía de seguro de depósito, que el día de hoy es hasta $31.000 por depositante, también es otra alcancía que han hecho los bancos y que en este caso también puede tener efecto en el caso del Banco Territorial. Pero para que la ciudadanía esté tranquila, en 15 días establece la ley un plan A, que es que la cartera buena, los pasivos buenos, pasen a un banco que esté funcionando. Cualquier banco del país que esté estable, que esté de buena salud. Ese es el plan A. Si es que en esos 15 días no se logra traspasar esos clientes, para que mañana no sean clientes del Banco Territorial, sino cualquier otro banco, el plan B, que ya está establecido un fideicomiso, ya están establecidas las cuentas, los bancos que van a operar, el día 16 se les está dando hasta $31.000 a cada uno de los usuarios depositantes. En el caso que no quieran ser parte de otros bancos. Que representan el 99.2% de todos los clientes, ¿no? Y ese 0.8 no es que está descubierto, también está cubierto por $31.000, sino que la diferencia tendrán que esperar que se realicen los activos que quedan en el banco residual. En el primer caso de su pregunta, entonces eso sí quisiera aprovechar para dar tranquilidad a la ciudadanía y especialmente a los clientes del Banco Territorial, porque esto es importante, no tiene que ver nada con el sistema financiero que goza de buena salud. El Banco Territorial representa el 0.7% del total del sistema financiero. Sí, lo dijimos, pero también para nosotros sí son importantes los clientes. En el segundo caso que usted decía, el tema de las provisiones, sí, en este caso el COFIEC está en manos del Estado su paquete accionario, pero nosotros dentro de las regulaciones que tenemos, el banco es un banco comercial privado, cuyo detentador de sus paquetes accionarios es el Estado. Primero tiene que ir a un tema de provisiones. En el caso del deterioro de cartera, tiene que cumplir otros requisitos que le ha exigido la Superintendencia de Bancos y Seguros, como gobierno corporativo, estructuración de directorio, manuales de créditos, manuales internos, manuales operativos, no solamente el tema de provisiones, y en caso de no cumplir, tendrá que seguir los procedimientos que establece la ley. La pregunta es, simplemente para hacer un ejemplo, repito, no quisiera pasar al tema de las medidas de provisiones, y ahí existe ya una medición de impacto de estas medidas de provisiones. La pregunta es la anterior. Si los señores Unino, en este caso, recuerdo que es el importante, el más grande accionista del Banco Territorial, no puso la plata para salvar a Territorial, en caso COFIEC, ¿quién la tiene que poner con una cartera vencida del 30%? En caso de COFIEC, como en el caso del Banco Territorial o de cualquier otro banco, el accionista. ¿Y el accionista es? En el caso de COFIEC, el accionista mayoritario es la UGD. El Estado ecuatoriano. Sí, la unidad de gestión. Bien. La superintendencia ya tiene pues una medición de impacto de las instituciones financieras de estas medidas de provisiones, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a...? Bueno, hay un régimen de calificación de activos de riesgo, cuando hablamos de activos de riesgo es la cartera, en términos técnicos, y de constitución de provisiones, así se llama la normativa. Hay provisiones genéricas, operativas, anticíclicas, específicas. Hay un régimen que es un poco complejo el entendimiento, y lo que hacemos como Superintendencia de Bancos y Seguros es monitorear que se vayan cumpliendo ese régimen. Pero en los casos de bancos que puedan estar sometidos a plan de regulación o bancos que tengan algún tipo de problema, es un régimen especial que se les requiere. Ya no el estándar normal, sino que tengan que poner más dinero, más recursos los accionistas, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido en el caso del Banco Territorial.
Bueno, muchísimas gracias, señor superintendente de bancos, por estar aquí en Desayunos de 24 horas. Amigos, usuarios en general de la banca, simplemente para hacer un resumen del tema, el superintendente de bancos ha anunciado algunas veces ya en las últimas 24 horas que tendrán el pago de los depositantes hasta una suma de $31.000. Independientemente de eso, hay otro fondo y también hay la posibilidad de que otros bancos estén interesados en asumir pues la cartera. Vamos ahora a un corte.